Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar, Los beneficios de la contabilidad de coberturas en escenarios de alta volatilidad. Para respetar el tiempo de ustedes, vamos a dar inicio. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo con Cristian González, que es nuestro gerente de negocios de Netco Financial Risk Management, quien les dará esta charla. Entonces, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y gracias a la Universidad de los Andes por dar este espacio. Voy a empezar a compartir pantalla. Me imagino que ya la están viendo, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, como ustedes saben y como les va a explicar Andrea un poco más adelante, junto con la Universidad de los Andes, estamos planificando un curso sobre el hedge accounting, en particular en periodos de, bueno, alta incertidumbre, alta volatilidad, como los que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Entonces la idea es como, no sé, darle un pincelazo de lo que, en lo que consistiría un poco este curso en 40 minutos para no quitarle mucho más tiempo. Bueno, tiempos de alta incertidumbre, ¿cierto? Acá les quería mostrar algo muy breve de cómo se ha estado moviendo, por ejemplo, la tasa en Colombia, la IBR, y cómo se ha estado moviendo el dólar COP. La IBR, como todos saben, está en pleno ascenso. Esta escalita rápida es por razones que todos ustedes seguramente conocen: alta inflación a nivel mundial, potenciales riesgos de mucha inflación. Entonces ha habido un movimiento por parte de los bancos centrales a nivel mundial de subir la tasa y por lo tanto estar como frenando eso, frenando un poco, intentando frenar esta inflación a través de la política monetaria. Este factor externo se suma, por supuesto, a los factores internos que ustedes conocerán mejor que yo, como son las elecciones que están teniendo en estos momentos en Colombia, lo que genera volatilidad, más un millón más de otros factores, pero principalmente esos dos, lo que genera mucha volatilidad en la tasa de cambio dólar-COP, ¿cierto? La gran pregunta es, bueno, estamos en tiempos de mucha volatilidad en tasas que estuvieron planas o casi sin moverse durante mucho tiempo. La volatilidad del tipo de cambio es algo a lo que uno está más acostumbrado, pero ha sido exacerbada este último tiempo, producto de la pandemia, la inflación y ahora las elecciones. Pero ¿cómo eso afecta eventualmente a una empresa? ¿Y por qué lo digo así? Porque la verdad es que la idea acá es transmitirle a ustedes la contabilidad de una empresa, la cobertura de una empresa y por lo tanto cuáles son los riesgos de esa empresa. Dado eso, ¿cómo esta alta volatilidad en estos activos afectan a la empresa? Primero partamos definiendo qué es un riesgo, ¿ok? Por estos 40 minutos definamos rápidamente qué es un riesgo. Un riesgo de mercado nosotros lo definimos como variables exógenas, las cuales la empresa no puede controlar. Por ejemplo, la empresa no puede hacer nada para controlar el tipo de cambio, salvo que tenga un poder adquisitivo enorme, pero aún así va a ser de muy corto plazo. No puede controlar, pero que aún así afectan el resultado o el balance de la empresa. ¿Vale? Definamos eso como un riesgo de mercado. Variables exógenas que me afectan, pero que no puedo controlar. ¿Y cuáles son esas variables exógenas? Bueno, el mercado financiero siempre se divide en 5 grandes mercados, no existe nada más que esto. Cualquier otro instrumento que ustedes conozcan se desprende de estos 5 mercados, que son las tasas de cambio, los commodities, las tasas de interés, el riesgo de crédito default, cosa que se implementó, este mercado es relativamente nuevo, se implementó a partir de la crisis subprime, y las acciones. En general, son estos 4 riesgos los que afectan principalmente a la empresa. ¿Son variables exógenas? Claro, porque dependen de muchos otros factores. ¿La empresa los puede controlar? No, la verdad es que salvo que uno tuviera una posición muy ventajosa en alguno de estos, en alguno de estos mercados,
Yo no puedo mover la tasa de cambio, no puedo mover el precio del café o no puedo mover el precio del petróleo, no puedo mover la LIBOR o la IBR y ciertamente no puedo alterar la probabilidad de default de un proveedor o de otras cosas, ¿cierto? Las acciones no son algo que le afecte principalmente a la empresa, pero igual la dejo acá como riesgo de mercado. Entonces, todos estos riesgos afectan a la empresa. Son variables exógenas y ¿cómo la afectan? Bueno, construyamos un ejemplo que vamos a usar durante todo el webinar, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy el clásico exportador. Imaginémonos, exporto café. La mayor parte de mis costos están en pesos colombianos y la mayor parte de mis ingresos, para este ejemplo, simplificándolo por supuesto, están en dólares. ¿Vale? Si el dólar cae radicalmente, el resultado de mi operación va a ser menor, pero va a ser menor no porque yo haya producido de manera equivocada o más ineficiente el café, sino que simplemente porque recibí menos pesos colombianos, producto de que se movió una variable la cual yo no controlo, que es el tipo de cambio. ¿Vale? Por lo tanto, quedémonos con esta definición y quedémonos con que estos son los riesgos a los cuales, en general, las empresas se ven afectadas. El segundo paso que yo veo es, bueno, estos son los riesgos, pero ¿cuál es mi exposición al riesgo? ¿Ok? Entonces aquí, obviamente en el curso vamos a ver esto muchísimo más en profundidad, pero lo que les quiero transmitir es que yo tengo una exposición la cual es relevante según el tamaño y plazo de esa exposición. ¿Sí? Puedo estar expuesto en mucho o en muy poco, pero a un año. Y en un año las variables de mercado pueden moverse mucho. Por lo tanto, al final la exposición a la cual esta afecta a mi empresa es muy grande. Como también puedo estar expuesto a un volumen muy grande a un mes. Pero dado que es un volumen muy grande y dado que la volatilidad es muy alta, como dice el título de nuestro webinar, también me afecta mucho. Un concepto muy relevante que nosotros trabajamos en los tipos de exposiciones a los cuales las empresas se ven afectadas es que las empresas tienen dos tipos de exposiciones y esto es clave para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Tienen una exposición económica y una exposición contable. ¿Qué es la exposición contable? Lo típico, tengo caja en otra moneda. Voy a centrar los ejemplos en monedas, pero extrapólenlo un poco a commodity y tasa de interés, por favor, ¿vale? Tengo caja en otra moneda, tengo cuentas por pagar en otra moneda, tengo cuentas por cobrar en otra moneda, tengo deuda en otra moneda, que son los ejemplos más clásicos. ¿Por qué esto es una exposición contable? Porque las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y todos los otros que recién mencioné son cuentas o son activos o pasivos o incluso patrimonio que ya están en mi balance, que yo ya los tengo asimilados contablemente, ¿vale? Y por lo tanto, evidentemente, movimientos del tipo de cambio, movimiento de la tasa de interés, movimiento del commodity, afectan a mi balance directamente. ¿Por qué? Porque son cuentas que ya están en mi balance, ya afectan mi resultado, ya afectan mi estado de resultado, ¿cierto? Sin embargo, existe una segunda exposición que no es tan mirada, pero que todos la conocemos, pero que no la encasillamos o no le pusimos un nombre. Y ese nombre es exposición económica. Vamos a volver al ejemplo de nuestro exportador. El exportador, no sé, puede que haya una estacionalidad que yo no conozco, pero en enero, imaginémonos, yo me paro y digo, yo voy a presupuestar la venta de café durante este año. ¿Vale? Entonces yo digo, voy a vender, no sé, $500.000 todos los meses de aquí en adelante. Si yo, para extremar el ejemplo, veo los $500.000 que voy a recibir en diciembre de este año, estando yo parado en enero, o incluso estando parado yo ahora en junio, esos $500.000 también pueden afectar radicalmente y van a afectar radicalmente el resultado de mi empresa si, por ejemplo, el tipo de cambio o el precio del café caen brutalmente. ¿Sí?
Si el tipo de cambio cae brutalmente, cuando yo llegue a cobrar esos $500.000, van a significar menos pesos colombianos. Sin embargo, esos $500.000 en enero o hoy día en junio, si yo no lo he facturado, si yo no he mandado el café, si ni siquiera lo he producido, no están en mi contabilidad. ¿Vale? Por lo tanto, la empresa tiene una exposición clara a una variable exógena que va a afectar los resultados, pero que no están en la contabilidad. Y esa es la exposición económica, es una exposición extracontable, la cual la empresa también tiene que fijarse y también debería cuantificarla, diagnosticarla y cubrirla. ¿Vale? Siguiendo, tenemos los riesgos, tenemos mi exposición. ¿Qué hago entonces para cubrir estos riesgos? ¿Y qué es lo que se utiliza en general para cubrir los riesgos? Como usted, quizás la mayoría de los que están en el curso ya están familiarizados, son los derivados. ¿Y cuáles son los derivados típicos que se utilizan para cubrir los riesgos en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo? Son los forward, las opciones y los swaps. ¿Vale? Se llaman derivados porque se derivan, no fue muy ingenioso el nombre, porque se derivan de los riesgos o de los mercados financieros básicos, ¿cierto? Y cada uno de estos derivados, por lo tanto, tiene como activo subyacente alguno de estos mercados. Si ustedes ya se manejan un poco en el mundo de las coberturas y de este mercado, yo tengo un forward de moneda, un forward que me protege contra el dólar co. Ver el funcionamiento del derivado y ver cómo lo utilizo para cubrir va a ser mucho más un ámbito de las cosas que vamos a tratar en el curso. Pero lo que yo les quería transmitir en este curso en particular era, dado que me cubrí, yo tengo que llevar a la contabilidad tanto mi objeto de cobertura como mi instrumento de cobertura. Entonces, hablemos un poquito de la contabilidad de estos dos ítems, el objeto de cobertura y el instrumento de cobertura. Hagamos primero la diferencia. ¿Qué es un objeto de cobertura? Bueno, mi exposición, ya sea mi presupuesto que estoy cubriendo a diciembre, como el instrumento financiero que estoy utilizando para cubrir eso. Por ejemplo, un forward de moneda que me cubra mi exposición en $500.000 a diciembre de este año. ¿Vale? Entonces entremos en la contabilidad, porque de hecho el título de esto es los beneficios del hedge accounting en el escenario de alta volatilidad. Entonces entremos un poquito en la contabilidad para después llegar al hedge accounting. Existen dos normas principales, existen más que afectan a esto, pero hay dos normas principales que afectan a la toma de instrumentos derivados para cubrir objetos de cobertura. Y esos son IFRS 13 y IFRS 9. Partamos por IFRS 13. ¿Qué es lo que me dice IFRS 13? Que no solamente afecta a los derivados, sino que debería afectar a todos los activos y pasivos de la empresa, es que yo los derivados, dice IFRS 13, los tengo que llevar a valor razonable, a fair value, a mark to market, como lo quieran llamar, lo van a escuchar de distintas formas, pero lo tengo que llevar a valor de mercado. ¿Cuál es el concepto detrás del valor de mercado del mark to market? Es básicamente, si yo miro hoy día mi derivado, mi contrato de derivado, mi instrumento de cobertura, ¿cuánto cuesta hoy día? Es decir, si yo lo deshaciera hoy día, si yo lo vendiera a otra empresa, cosa que es muy raro, pero si yo lo vendiera a otra empresa, si yo lo deshiciera con mi banco, bueno, ¿cuánta plata tendría que pagar o cuánto dinero tendría que recibir? ¿Ok? Es el valor justo de lo que cuesta este papel que yo tomé para proteger mi presupuesto. ¿Vale? Los modelos de mark to market son una cosa que son muy estándar. No vamos a entrar acá en profundidad en eso, pero lo relevante es que si yo tuviera un solo derivado, por ejemplo, y el valor razonable de ese instrumento fuera positivo, yo lo llevo como una cuenta de derivado, la cual debería ir en el activo de mi balance. Por otro lado, si el valor razonable es negativo, el valor o el mark to market de ese derivado debería ir al pasivo de mi balance. ¿Vale?
¿Cómo calculo el mark to market? Bueno, en el curso la gracia es que vamos a ver el cálculo del mark to market de los 3 instrumentos financieros más importantes y más llamativos. Pero acá veamos rápidamente el del forward. Yo cuando hago un forward, para los que no están familiarizados, lo que hago es que fijo un tipo de cambio a futuro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo el mark to market? Bueno, es, por ejemplo, si yo fijara, volvamos al ejemplo de mi exportador, yo vendo dólares a futuro, por lo tanto, tomo un forward de venta, donde el precio forward va a ser mi precio de venta y el precio que haya en el mercado en este momento sería mi precio de compra, es decir, a cuánto puedo deshacer yo mi forward. ¿Sí? No quiero entramparme mucho en el tema de mark to market para volver a la contabilidad, así que lo voy a pasar esto un poquito más rápido. Entonces, tengo el forward del contrato, el forward de mercado, y eso lo multiplico por el monto que yo aseguré. En mi ejemplo, $500.000. Lo último que falta es que yo el mark to market lo voy a ver en cualquier momento del tiempo durante la vida de mi derivado, ¿verdad? Dado eso, si yo, por ejemplo, tomo este derivado diciembre, como lo hemos estado comentando en el ejemplo, pero lo tomé en enero y ahora estoy parado el 9 de junio, yo calculo el mark to market de este forward. Si es positivo, lo llevo en mi activo; si es negativo, lo llevo en mi pasivo, pero ese valor que tiene ese derivado, yo recién lo obtendría cuando vence ese forward. Por lo tanto, yo tengo que traer a valor presente, es decir, al día que le estoy haciendo el mark to market, ese valor, esta resta, la tengo que traer a valor presente. Y por eso está esta tasa COP que trae a valor presente. Pero quédense con el hecho de que el mark to market de los derivados es lo que yo eventualmente tengo que llevar, ya sea al activo o al pasivo. ¿Contra qué cuenta? Ya lo vamos a ver en un ratito más. Un tema muy menor que quiero comentarles rápidamente y que hace mención la norma IFRS 13 es que yo los derivados debería ajustarlos por el riesgo de crédito de default, ya sea mío como empresa, como el de la contraparte, banco, ¿vale? ¿Por qué esto? Porque, bueno, yo calculo el valor del forward, pero hay una probabilidad de que, aunque yo esté ganando plata, hay una probabilidad, por muy menor que sea, de que el banco con el cual hice ese forward quiebre de aquí a diciembre. Y por lo tanto yo debería ajustar el mark to market de mi forward por ese valor. A eso se le llama el XVA o el CVA/DVA, por si lo han escuchado, y es el valor por el cual yo tengo que ajustar ese mark to market. ¿Vale? ¿Qué es lo relevante acá? Es que es algo que sale en la norma, pero en general no se pide para el derivado. Al final, lo relevante es tener el mark to market, el valor de mercado de cada uno de estos instrumentos derivados. El CVA/DVA se pueden topar que se lo pidan, pero se lo van a pedir solamente para instrumentos de más largo plazo y de mayor volumen o mayor monto, como un cross currency swap o un interest rate swap, ¿vale? Es bueno tenerlo en mente para saber si es que el auditor me lo llega a pedir. Eso es cómo afecta la contabilidad de los derivados la IFRS 13. Hablemos un poquito ahora de la IFRS 9, que es la principal o el core de esta charla. La IFRS 9 lo que hace es que me dice, bueno, ¿cómo tienes que clasificar estos instrumentos derivados que tú tomaste para cubrir objetos de cobertura? No es relevante cómo yo contabilizo los objetos de cobertura, porque estoy seguro que todos ustedes saben cómo contabilizar una cuenta por pagar, una cuenta por cobrar, etc. Lo que yo quiero meterme acá es que veamos en profundidad cómo puedo contabilizar o qué beneficios puedo obtener de contabilizar el derivado. Y la IFRS 9 habla mucho de cómo tengo que contabilizar ese derivado o ese instrumento de cobertura que estoy tomando. Lo primero que dice la norma, permítanme tomar un poquito de agua. Es que yo lo planteo de esta forma para que sea como un poquito más didáctico o aterrizado. La norma dice, mira, si tú tomas un derivado, empresa, persona, quien sea,
y lo tienes que llevar a tu balance, yo voy a asumir por defecto que el derivado que tú estás tomando es por negociación. ¿Ok? Dado que yo voy a asumir que ese derivado es por negociación, ustedes pueden decir, oye, pero si yo lo tomé por cobertura, bueno, pero si no haces nada, yo voy a asumir que ese derivado es por negociación. ¿Ok? Ese es el defecto de la norma. ¿Ok? Entonces, cualquier cambio en el valor razonable de ese derivado, yo lo tengo que llevar directamente a resultado. Eso es lo que eventualmente me exige o me pide la norma. Entonces, si yo tomé el T-Forward que hemos estado conversando en enero y lo tomo para diciembre, ¿cierto? Y ahora estoy parado en junio, imagínense ese forward está perdiendo plata. ¿Ok? Eso que no es mala noticia, porque como es cobertura, si yo pierdo por el instrumento derivado, gano por mi negocio. ¿Ok? Sin embargo, está perdiendo plata el derivado. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la norma? Si tú no me dices o no me especificas que este forward que tú tomaste era para cobertura, lo tienes que llevar por negociación. Y por lo tanto, esa pérdida de plata o esa pérdida de dinero que tiene este contrato, por ejemplo, si el contrato ahora vale, no sé, menos $50.000, esa pérdida de valor que tiene el contrato desde enero hasta junio, tú la tienes que reflejar directamente en el resultado. ¿Ok? Cosa que no era tan cómoda para la empresa. ¿Por qué? Veamos un ejemplo un poquito más aterrizado de asiento contable. Imaginémonos el escenario que yo les vengo comentando de el inicio, que es básicamente un exportador que va a vender $500.000 en diciembre. Yo tomé una cobertura con forward a diciembre para protegerme de que el dólar COP se vaya a 3.000, por ejemplo, por decir por caricaturizar un poco el ejemplo. Entonces yo, parado en junio, tengo que valorizar este forward. ¿Sí? Y resulta que está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque el dólar COP ha subido desde que yo lo tomé en enero. ¿Sí? Como ha subido, el forward está con un mark to market negativo, que para mi negocio es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo de que voy a vender en diciembre, eventualmente lo voy a terminar vendiendo a un mejor COP, dólar COP, que lo que había pronosticado o había presupuestado en enero. ¿Sí? Sin embargo, yo estoy ahora en junio y tengo que reflejar el valor de mi contrato en mi contabilidad. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, dado que es negativo, como lo vimos recién, yo el derivado lo tengo que llevar en el haber, es decir, lo tengo que registrar como una cuenta de pasivo. Pero, y tal como lo vimos recién, como este derivado yo lo contabilicé como negociación, aunque lo haya tenido por cobertura, no conocía el hedge accounting y por lo tanto lo llevé como negociación, eso va contra una cuenta de resultado de diferencia de cambio, la cual es un resultado no operacional que me va a pegar en contra. Ustedes se pueden estar preguntando en estos momentos, bueno, pero acá falta la cuenta por cobrar que yo tengo del café que voy a recibir en diciembre. Ahí es donde está el tema, que lo vimos al principio, de la exposición económica. Recuerden que nosotros estamos cubriendo un potencial ingreso que yo voy a recibir en diciembre y que por lo tanto por ahora no está en mi contabilidad. Sin embargo, el derivado que yo tomé en enero para cubrir ese ingreso sí está en mi contabilidad. ¿Sí? Y por lo tanto, ese derivado sí me genera un resultado durante su vida, lo que es súper contradictorio. Y aquí es donde nos centramos en la conclusión de lo que estábamos comentando o del título de este webinar. Es súper contradictorio porque como tesorería de la empresa se hizo lo correcto, que era cubrir los $500.000 que yo voy a recibir en diciembre con un instrumento derivado. Sin embargo, cuando yo estoy en junio, ese derivado me genera volatilidad en mi estado financiero, en este caso incluso me genera una pérdida en el resultado por haber hecho lo correcto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que va a venir el directorio y va a decir, oye, porque claro, yo hice un ejemplo chico, $50.000, pero imagínense, esto fuera un derivado mucho más grande y me estuviera perdiendo, no sé, $500.000, directo a la vena. Va a venir el directorio y dice, oye, pero ¿qué estáis haciendo? No, no, me estoy cubriendo, sí, pero estamos perdiendo $500.000, que es lo que yo le voy a mostrar al banco, por ejemplo, para sacar un crédito. Y eso es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque desincentiva a la empresa entonces a cubrir la exposición económica, en el ejemplo que estamos viendo. ¿Sí? Adicionalmente, al finalizar la venta, eh, yo voy a, efectivamente ahora voy a vender el café, porque al finalizar la venta se muere el forward, pero también se ejecuta la operación de café. Y en ese caso, yo, bueno, voy a recibir la caja por el ingreso del café, ¿cierto? Voy a recibir un ingreso por venta, que es un resultado operacional por la venta del café. Voy a seguir teniendo mi derivado negativo, porque voy a asumir que siguió cayendo, y eso quiere decir que mi ingreso por venta igual es mucho mayor. Tengo mi diferencia de cambio, que es un resultado no operacional, y finalmente, como el derivado muere, yo elimino el mark to market del derivado contra otra cuenta en paralelo y lo convierto en caja. Fíjense en algo. El ingreso por venta terminó siendo mucho mayor producto del alza de tipo cambio. ¿Sí? Porque yo en enero pronosticaba vender el café, los dólares que voy a recibir por el café a 3.000, no sé, 800, y ahora los voy a liquidar a 4.100, por decirles algo. Sin embargo, por el derivado, yo voy a perder esos mismos 4.100. Y ustedes dicen, ya, pero entonces no me cubro. Bueno, esto es parte de la cobertura. Yo me encantaría no estar cubierto cuando el tipo de cambio me va a jugar a favor y estar cubierto cuando me va a jugar en contra, pero lo que tengo que hacer eventualmente es cubrirme. ¿Sí? Sin embargo, el ingreso por venta termina más arriba y la diferencia de cambio termina más abajo. ¿Cuál es el problema con esto? Que estas dos cuentas están en diferentes partes del estado de resultado. ¿Sí? Una le pega al resultado operacional y la otra le pega al resultado no operacional. El derivado tendría que conversar directamente con esto. Esto era lo que estaba cubriendo. Sin embargo, en el resultado van a estar en distintas partes. Por lo tanto, el directorio va a decir, hoy recibimos más ingreso por venta, quizás los comerciales vendieron más. Pero después va a llamar a la parte de tesorería o de finanzas y le decir, oye, generaste un resultado operacional. ¿Por qué? Porque no muestra la contabilidad que estas dos cosas conversen. Donde sí se va a ver el efecto perfecto de lo que afectó el derivado y el objeto de cobertura en la caja, porque la caja va a ser mayor por el mayor ingreso en COP que yo recibí por los dólares del café, pero también va a disminuir por la caja que voy a tener que desembolsar por la compensación del derivado. ¿Vale? Entonces, nos encontramos con dos problemas. El primero es que durante la vida del derivado, este me mete ruido en el estado de resultado, desincentivando a cubrir, por ejemplo, una exposición económica. Y por otro lado, cuando vence el derivado, este derivado no termina en la misma cuenta de ingreso operacional que donde halló el objeto de cobertura, que siempre va a ser un ingreso o un egreso operacional. En este caso, el derivado cae en un resultado no operacional. Y eso, estimados, hace que no converse bien. Entonces, IFRS dijo, pero yo tengo que hacer que la contabilidad permita y no desincentive la cobertura. Al contrario, yo como norma contable tengo que incentivar a que las empresas no tengan estos riesgos. ¿Y qué hizo, por lo tanto? En la IFRS 9 dijo, ok, si tú no me dices nada, yo voy a clasificar tu derivado como un derivado por negociación. Perfecto. Eso ya lo sabíamos. ¿Cómo lo contabilizo? Lo acabamos de ver. Sin embargo, si tú me avisas, ¿ok? Quédense con esto por ahora. Si tú me dices, oye, este forward que tomé es un instrumento de cobertura para el café que voy a vender en diciembre.
Y por lo tanto, este instrumento no es de negociación, es de cobertura. Dado eso, la norma dice, ok, avísame de eso. Y si tú me avisas que esto es un instrumento de cobertura, permítanme, si tú me avisas que esto es de cobertura, yo te voy a permitir solucionar los problemas que acabamos de ver. Y vamos a ver cómo, pero te voy a permitir solucionar eso. Una vez que yo lo califico como cobertura, yo puedo utilizarlo para cubrir flujos de efectivo, como el ejemplo que estamos viendo, que es decir, cubrir flujos que todavía no están en la contabilidad. Coberturas de valor razonable, es decir, el típico ejemplo, cubrir deudas que sí están en la contabilidad y que yo lo cubro a través de un swap que cubre tasa fija variable. Este en particular lo vamos a ver mucho más en profundidad en el curso. Y también me permite cubrir inversiones netas en el extranjero, que son cuentas de patrimonio que yo tengo en otra moneda o que se reajusta por otra moneda, y por lo tanto a mí me gustaría a lo mejor tomar un derivado para proteger esa inversión. ¿Sí? Pero no es algo que tenga un fin, por lo tanto esos derivados me gustaría tener un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial es el que se consigue si yo voy y le digo, estimado, no es negociación, es cobertura. ¿Ok? Entonces, ¿qué vino a ser la contabilidad de cobertura? Dado el ejemplo que les planteé, la contabilidad de cobertura viene a alinear los intereses económicos y financieros de una empresa, en el ámbito de la cobertura, por supuesto, con la contabilidad. ¿Por qué? Porque ahora, o antes de esto, o si yo llevo el instrumento por negociación, yo tengo que optar, o le meto ruido a la contabilidad, pero me cubro, o no me cubro para no meterle ruido a la contabilidad, y me tomo el riesgo. ¿Qué es lo que permite la contabilidad de cobertura? Bueno, alineo estos dos objetivos y genero las bases para que, por ejemplo, yo pueda cubrir partidas que aún no existen en el balance, pero sin afectar la diferencia de cambio. ¿Cómo lo hago? Volvamos al ejemplo que acabamos de ver. Permítanme tomar un poquito de agua. Volvamos al ejemplo. ¿Se acuerdan que aquí yo tenía diferencia de cambio y por lo tanto le metía ruido al estado de resultado porque la diferencia de cambio es una cuenta de resultado no operacional? ¿Qué es lo que me permite la contabilidad de cobertura? Bueno, tengo que seguir llevando el mark to market de mi derivado, que acuérdense que estaba perdiendo plata, a mi cuenta de pasivo. Sin embargo, la contraparte de ese pasivo va a ser una cuenta que se va a llamar reserva de cobertura, o ORI, como algunos también lo podrán haber escuchado. ¿Cuál es la gracia de esa cuenta? Que esa cuenta va a ser una cuenta de patrimonio. Y por lo tanto, cuando el directorio venga en junio y vea mi estado de resultado, yo no voy a tener una pérdida producto de el forward que tomé para cubrirme. ¿Por qué? Porque ese mark to market yo no lo voy a llevar al resultado, lo voy a guardar en el balance en una cuenta de patrimonio. Primer check. Ya no le meto ruido a mi estado de resultado durante la vida del derivado. Veamos el segundo hito. Lo primero es lo mismo, ¿cierto? Recibo la caja producto de la venta del café y a su vez recibo el ingreso por venta. ¿Qué me genera? Me genera un resultado operacional. Tengo que aumentar, dado que el derivado siguió perdiendo plata, aumento mi pasivo y aumento mi reserva de cobertura. Pero como el derivado está muriendo, dado que llegamos al momento en que vendimos el café, la reserva de cobertura la tengo que reversar. Y ese reverso, y aquí está la clave, no va a ser contra diferencia de cambio. Yo lo puedo, si es que determino que mi instrumento de cobertura es de cobertura y no de negociación, yo puedo llevar ese mark to market o esa compensación final al ingreso por venta. Y en este caso hago que estos dos conversen y por lo tanto siempre afecto el resultado operacional y por lo tanto el resultado operacional va a demostrar exactamente
el esfuerzo de la parte comercial, no el esfuerzo de lo que pueda haber pasado, lo que pueda haber ocurrido con el tipo de cambio. Porque hay muchas veces que la parte comercial hace un excelente trabajo, pero el tipo de cambio se cae y al final igual reciben menos ingreso por venta. O viceversa, la parte comercial no hace un tan buen trabajo, pero el tipo de cambio sube y el ingreso por venta igual es abultado. Bueno, si yo cubro y hago todo bien, el resultado operacional va a reflejar exactamente lo que esta empresa, en mi ejemplo, tiene que hacer, que es vender café. ¿Por qué? Porque voy a haber aislado el efecto de tipo cambio a través de mi forward, si es que lo cubro bien, por supuesto, y en un 90%, y en la contabilidad esto también se va a ver reflejado en el ingreso por venta. ¿Por qué? Porque las normas contables, gracias al Hedge Accounting, me permiten ahora hacerlo. Y finalmente, bueno, mato el derivado y voy contra caja, que era lo mismo que hacíamos en el ejemplo de negociación. ¿Dónde están las ventajas acá entonces? Bueno, no le meto ruido a mi estado de resultado, dado que esta es una cuenta de patrimonio, y al final de cada uno de mis instrumentos derivados, yo puedo afectar la misma cuenta que el objeto de cobertura. Si es una deuda, bueno, puedo afectar el gasto financiero. Si es un ingreso, el ingreso por venta. Si es un costo, puedo afectar el inventario o puedo afectar eventualmente el costo por venta. Es decir, la compensación del derivado puede ir al mismo lugar del objeto de cobertura, lo que es una tremenda, tremenda ventaja. Ok, tremenda ventaja. Entonces, ¿por qué yo no, como empresa, no habría de determinar que todos mis instrumentos derivados sean de cobertura? Porque claro, la norma dice, yo voy a asumir que es por negociación, salvo que tú me digas que el instrumento derivado que tomaste es por cobertura. Entonces, lo que yo podría decir es, bueno, voy a decir que todos son coberturas porque esto me da facilidad en la manera de contabilizar. Porque no es que al determinar que sea de cobertura yo lo tengo que llevar así. Al determinar que es de cobertura yo puedo elegir entre esta forma y la anterior, siendo siempre consistente en lo que hago, pero puedo elegir entre ambas. ¿Vale? Entonces, mejor digo que todos mis instrumentos derivados son de cobertura. Bueno, no es tan así. ¿Por qué? Porque existen requisitos para comprobar que ese instrumento de cobertura es de cobertura. Y existe en este caso dos requisitos que son cualitativos, que son los que principalmente se exigen hoy día, y existe todavía un requisito cuantitativo que cada vez se va a ir exigiendo menos, pero que todavía se exige totalmente. El primer requisito es que la empresa tiene que tener constituida una política de cobertura documentada. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener un documento con las normas generales o el rayado de cancha general, que qué es lo que me permito cubrir, qué es lo que no me permito cubrir, qué instrumentos voy a utilizar, qué instrumentos no voy a utilizar, qué porcentaje voy a cubrir todo, voy a cubrir la mitad, voy a cubrir un poquito. Todo eso está dentro de la política de cobertura. Y yo eso lo tengo que tener documentado y se lo tengo que pasar al auditor. Adicionalmente, por cada derivado que yo tome, por cada uno de los derivados que yo tome, tengo que tener un documentito que se llama la ficha de asignación. ¿Qué es la ficha de asignación? Es básicamente un pequeño documento que dice el forward folio XXX está cubriendo la venta de café en un 100% que yo voy a tener en diciembre de este año. ¿Sí? Por lo tanto, lo califico como instrumento de cobertura bajo la naturaleza de cobertura de flujo efectivo. Y también en esa ficha de asignación voy a poner cuáles son los requisitos de mis test de efectividad. ¿Y qué son los test de efectividad? Bueno, tengo mi política, tengo mi ficha y adicionalmente la norma, que cada vez es más flexible respecto a este punto, me exige un test, que es un cálculo matemático, el cual me debería permitir probar que el instrumento derivado está
está cubriendo esta venta de café que yo elegí como objeto de cobertura. ¿Vale? Y esto lo tengo que probar. ¿Se acuerdan que en mi ejemplo yo les decía que yo tomé el forward en enero, vence en diciembre y yo estoy haciendo la presentación de estado de resultados ahora en junio? ¿Vale? Yo esto lo tengo que probar la efectividad de mi cobertura, la tengo que probar retrospectivamente, es decir, desde junio a enero o a la anterior presentación de estados financieros, y probar la efectividad de mi cobertura, la tengo que probar prospectivamente, es decir, desde hoy día, junio, hasta diciembre que es cuando vencía eventualmente el forward. ¿Sí? Insisto, la norma cada vez es más flexible respecto a esto, pero todavía se exige que estos dos test eventualmente se presenten con el fin de respaldar que el instrumento de cobertura que yo tomé es efectivamente de cobertura. Entonces sí, está por negociación, que cae por defecto y no tengo que hacer nada, salvo lo que vimos en IFRS 13, que es el Mark to Market, y está IFRS 9, que me exige cumplir con estos tres requisitos en el caso de que yo quiera darle el carácter de cobertura a un instrumento derivado. ¿Vale? Simplemente para cerrar, por supuesto en el curso vamos a ver en profundidad cada uno de los requisitos, vamos a ver en profundidad cada una de las naturalezas de la contabilidad de cobertura, flujo efectivo, valor razonable, inversión neta en el extranjero, y vamos a ver, como les decía, la parte de los derivados. ¿Quién es el juez y parte en el Hedge Accounting? Que es básicamente quién es el que me va a revisar que yo cuento con una política, que me va a revisar que yo tengo la documentación y que me va a revisar que yo tengo bien hechos los test de efectividad y el fair value, etcétera, el auditor. Aquí el que tiene que poner la firma de que efectivamente los derivados yo los puedo llevar a patrimonio, por ejemplo, en vez de resultados, es el auditor. Aquí el que es juez de que uno cumpla con esto y de que el derivado, el que da el check de que el derivado efectivamente es de cobertura, es el auditor. ¿Vale? No es que aquí haya una superintendencia, un organismo regulador que esté controlando esto. Es el auditor el que va a permitir llevar un derivado de una manera o llevar ese derivado de otra manera. Vamos a entrar en profundidad, como les decía, en cada uno de estos puntos, junto con la naturaleza de la contabilidad de cobertura. ¿Importante este tema? Sí. ¿Por qué? Porque cada vez es más importante que las empresas tomen posiciones de cobertura que aíslen los riesgos de mercado y por lo tanto llevar bien esta contabilidad y ojalá sacar los mayores beneficios posibles de lo que permite la norma es clave. Y por eso los dejo invitados al curso, pero ahora Andrea va a hacer un mayor resumen de aquel. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Cristian, por toda la información y las herramientas tan valiosas. En el momento, pues en el chat solo tenemos la pregunta de Giovanni Triviño: ¿cuál es la mejor base para diferenciar coberturas de fair value o flujo de caja? Cobertura de valor razonable o cobertura de flujo efectivo, puede ser, ¿sí? En general, las coberturas de flujo efectivo son coberturas que es lo que yo les comentaba, el ejemplo que usé durante el webinar, que son coberturas que no están dentro de la contabilidad. En general existen dos, que son flujos altamente probables y transacciones a firme, ¿ok? Pero que no necesariamente están en la contabilidad. La cobertura de valor razonable, por otro lado, o la cobertura de fair value, en general son coberturas de cosas que ya están en la contabilidad, pero que aún así yo necesito tener algunos beneficios contables de esos derivados. Eso en particular no los vimos en honor al tiempo, pero que vamos a entrar en profundidad durante el programa. Muchas gracias, Cristian. Entonces, mientras de pronto nos hacen más consultas, voy a presentarles, como decía Cristian, un poco más de información para el curso para que ustedes terminen de tomar la decisión y se unan a esta formación de programas abiertos de la Universidad de los Andes.
Entonces, el objetivo, entregar todas las herramientas para entender la normativa asociada a Hedge Accounting, cuáles son los beneficios que esta tiene para las empresas, cómo busca alinear la contabilidad con los objetivos de cobertura financiera y, finalmente, cuáles son los requisitos que se debe cumplir para poder aplicarla. Aquí les presentamos los contenidos, que es un poco también de la información que Cristian les ha mostrado, que esa ha sido una pequeña muestra de esas clases que ustedes podrán tener con él principalmente. Entonces, permítanme un segundito. Entonces, tenemos aquí en el tema 1, introducción a las normas IFRS, principios fundamentales, reconocimiento inicial y valoración posterior de instrumentos financieros, reconocimiento, dónde están y qué información se revela los estados financieros sobre los instrumentos financieros, ejercicios y casos aplicados. El tema 2, cobertura de riesgos financieros con una intensidad de 2 horas. ¿A qué riesgos financieros de mercado se ven expuestas las empresas? ¿Cómo se pueden clasificar las distintas exposiciones a riesgos financieros que se encuentran en las empresas? ¿Cuáles son los pasos recomendados para la correcta cobertura de estos riesgos? Y también un caso aplicado. El tema 3, instrumentos derivados con una intensidad de 4 horas, que es un instrumento derivado, que es un forward, una opción y un swap, que son temas que también Cristian les ha mostrado hoy. ¿Por qué sirven y cómo se utilizan para cubrir los riesgos financieros a las empresas? Y caso aplicado nuevamente. Continuamos con el tema 4, IFRS 13, valor razonable. ¿Qué es el concepto de valor razonable y cómo se aplican los instrumentos derivados? ¿Cómo se calcula conceptualmente el valor razonable de un forward, de una opción y de un swap? ¿Qué ajuste exige la norma para el valor razonable de los instrumentos derivados? Ejercicios aplicados en Excel. El tema 5, IFRS 9, clasificación de instrumentos derivados. ¿Cómo se pueden clasificar los derivados bajo las normas IFRS? ¿Cuáles son los beneficios de clasificar un derivado como de cobertura en caso de riesgo cambiario? ¿Beneficios de clasificar un derivado como de cobertura en caso de riesgo de tasa? Y ejercicios de asientos contables diferenciando entre clasificar un derivado como de cobertura o no hacerlo. El tema 6, IFRS 9, requisitos del Hedge Accounting. ¿Qué requisitos exige tener el Hedge Accounting en una empresa? ¿Qué tan grande es la mayor carga operacional? ¿Cómo realizar una política de gestión de riesgos financieros aceptada para llevar a cabo el Hedge Accounting en la empresa? ¿Cómo se confecciona una ficha de asignación? ¿Cómo se realiza un test de efectividad y ejercicios prácticos? Y finalmente, en el último módulo van a tener un caso final para aplicar todo lo que han visto durante esta formación. Entonces, como ven, es una formación totalmente aplicable, muy práctica, que les va a dar bastantes herramientas. Entonces, los invitamos pues a nuestra formación. Esta inicia en el mes de julio, finales de julio, inicia el 27 de julio, tiene una intensidad de 24 horas, tendrían clases los miércoles y los viernes. Si quieren más información, si tienen interés en inscribirse, mi compañera les ha dejado por el chat el link para que puedan consultar. Igual estaremos pendientes en programas abiertos @uniandes.edu.co para que nos puedan compartir su interés, sus inquietudes. No sé si de pronto desean hacer alguna otra pregunta a través del chat. Bueno, entonces súper invitados para que vuelvan a tener estos encuentros con Cristian. Entonces, Cristian, muchas gracias por haber acompañado este webinar. Muchas gracias a ti, André, y muchas gracias a todos los asistentes. Vale, muchas gracias a todos. Sí, Giovanni, ahí es el link para que puedas hacer el registro en el curso. Igual también en nuestra página web, a través de Educación Ejecutiva, también pueden encontrar toda la información del programa, el brochure, el cronograma. Y nada, los invitamos a que se unan a esta formación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.